Muchas gracias por aceptar la invitación que Funde le ha hecho. Gracias, María Luisa, a ti, gracias a la Fundación. Colegas, muy buenas noches. Y me he fijado en plataforma que hemos compartido otros módulos. Ahora vamos a ver este módulo referente al control normativo de constitucionalidad. En algunos rasgos fundamentales, siempre a la luz, como ya señalé en anteriores módulos, que tal vez ustedes recuerdan, siempre a la luz de los estándares que son generados por el Tribunal Constitucional, que son generados a la luz además de esos estándares más favorables y progresivos. Ustedes saben, antes que comience contenido, disculpe, mm, eh, el día de hoy va a ser una clase corta, mm, hasta las 9, un poquito más, y ya mañana sí vamos a entrar más en contenido, pues porque ya es más largo y además van a estar más descansados de la semana. Eso, yo creo que eso en conclusión. Bueno, entonces voy a apagar la cámara hasta que se estabilice porque tengo el temor de que se corte la señal. Eso un ratito nada más. Bueno, ya entrando en temática. Ustedes ya han visto, ¿no? El control tutelar, por ejemplo, que es parte del ejercicio del control de constitucionalidad. No sé si han llegado a ver el control competencial, que también es otra parte, otro de los tres ámbitos o brazos que tiene el control de constitucionalidad. Y el otro es precisamente este que vamos a ver enseguida, que es el control normativo de constitucionalidad. El control normativo se bifurca, ¿no? Su desarrollo o cómo se interpone, cómo se hace para ejercer este control normativo de constitucionalidad a través de 13, de dos, en realidad, dos acciones, que son la acción de inconstitucionalidad abstracta y la acción de inconstitucionalidad concreta. Ahora vamos a ver un poco de la acción de constitucionalidad abstracta. Mañana vamos a continuar con el contenido y también vamos a ver la acción de inconstitucionalidad concreta. Muchos rasgos en lo referente, por ejemplo, a los principios que hacen a estas acciones, pues se aplican a ambas, ¿no? Tienen obviamente sus diferencias y tienen su naturaleza jurídica, ¿no? Tienen sus fines, tienen sus objetos propios. Objetos propios en realidad los tienen en común, ¿no? Que es realizar precisamente esa labor de contraste, esa labor de compatibilidad, esa labor de confrontación que se realiza, que se efectúa a partir de lo que es una disposición legal ampliamente, porque también puede entrar a partir de la pluralidad de fuentes, como ustedes ya conocen, pueden entrar también disposiciones que vienen de las ETAs, por ejemplo, también decretos, también resoluciones, ¿no? Eso en el ámbito de esta, concretamente, que es la acción de constitucionalidad abstracta, decretos y resoluciones no judiciales, ¿no? Porque si ya vemos que son resoluciones judiciales, pues ya no corresponde interponer una acción de inconstitucionalidad abstracta, porque ya existe una controversia en concreto, ¿no? Ya existe un tema, ya está vinculado a un caso concreto y ya están vinculados intereses subjetivos. Entonces, es uno de los primeros requisitos que uno se tiene que fijar para poder formular. Claro, que además tiene una legitimación activa muy restringida, pero bueno, es uno de los presupuestos que se tiene que fijar que no tiene que haber de por medio, les decía, un interés subjetivo. Es decir, no se origina en función a un conflicto de intereses, ¿no? ¿Qué es lo que se hace concretamente? Y está ahí en otras palabras en esta definición. ¿Qué es lo que se hace concretamente en la acción de inconstitucionalidad abstracta? Se hace, les decía, una labor de control, una labor de contraste, una labor de compatibilidad, una labor de confrontación de las disposiciones con la Constitución y con el bloque de constitucionalidad. ¿Para qué se hace eso? Y otra vez volvemos a esta
a este modelo y diseño de Estado constitucional que tenemos, que es justamente para verificar si existe una compatibilidad con los valores, con los principios, con los derechos y garantías que están establecidos en la Constitución y en el bloque de constitucionalidad, ¿no? Eso es el ejercicio de este ámbito de la acción de inconstitucionalidad abstracta. Entonces, ahí ustedes pueden ver en la pantalla una definición de lo que acabo de explicar, tal vez en otros términos, que dice tiene por finalidad el control objetivo, directo, abstracto, correctivo de las disposiciones legales ordinarias para establecer su compatibilidad o incompatibilidad con los valores, principios, derechos fundamentales y también las normas orgánicas previstas en la Constitución. Aquí falta y el bloque de constitucionalidad con el objeto de lograr una depuración del orden jurídico. Depuración, a propósito, que no va a ser la finalidad primera. Lo que se busca a partir de este ejercicio del control normativo de constitucionalidad es más bien, y eso se da en virtud de los principios que la cobijan, no es más bien el principio de conservación de la norma. Un principio de conservación de la norma siempre y cuando se pueda conservar esa disposición, no, mejor usar disposición, esa disposición en el texto que corresponda, ¿no? Donde esté establecido. Porque van a haber situaciones, y hay muchísimas, donde al hacer este ejercicio precisamente de confrontación, enseguida vamos a ver el control objetivo, todas esas características, por qué se le llama concretamente así. Entonces les decía, esto es porque se hace esta labor de contraste, todo eso para ver esa compatibilidad, es decir, si es respetuosa de todas estas bases axiológicas y dogmáticas que están establecidas en la Constitución y además también del bloque de constitucionalidad, ¿no? Es decir, de los instrumentos internacionales, de los estándares, ¿no? Porque sabemos que tenemos un bloque de constitucionalidad al cual estamos reatados y el cual también se reputa como y se debe acatar el mismo, ¿no? En virtud del principio de supremacía constitucional. Es decir, ese bloque forma parte de la Constitución y es precisamente esa la finalidad, otra de las finalidades por las cuales se ejerce el control normativo de constitucionalidad, en este caso estamos viendo la IA, ¿no? Porque es precisamente para resguardar el principio de supremacía constitucional. El principio de supremacía constitucional bifurcado obviamente en dos ámbitos, ¿no? No podemos ya concebir un principio de supremacía constitucional solo desde el aspecto formal. Claro, ese es el primer paso. El principio de supremacía constitucional, concibiendo nuestra Constitución, en este caso junto con el bloque, ¿no? Como la norma fundamental que está en la cúspide del ordenamiento jurídico, ¿no? Pero a ello viene este otro componente del principio de supremacía constitucional que es precisamente lo sustancial, ¿no? De lo formal a lo sustancial, que es velar por ese respeto, por esa compatibilidad, por esa coherencia que se debe tener con toda esa parte dogmática de la Constitución y también se hace obviamente ejercicio en el ámbito de la acción de constitucionalidad abstracta respecto a la Corte Orgánica cuando así corresponda, ¿no? Bien, la acción de inconstitucionalidad abstracta tiene sus características propias, ¿no? Que en algunos aspectos varían en la acción de inconstitucionalidad con relación o en relación a la acción de inconstitucionalidad concreta. En esta, por favor, voy a apagar el micrófono, me voy a desconectar, por favor, les ruego me disculpen. Entonces, les decía, listo, ya, entonces les decía, estas características de la acción de constitucionalidad abstracta, no sé si esto puedo ampliar, lamentablemente no, espero que se lea,
son las siguientes. Primero está, como ustedes pueden ver en la parte que está marcada con rojo, que la IA está instituida con la finalidad, dice, de controlar de manera abstracta, directa, objetiva y correctiva la adecuación de la Constitución, ¿no? Eh, de la Constitución, no, y correctiva la adecuación a la Constitución es de las disposiciones legales, ¿no? Retirando, dice, en su caso, ¿no? Del ordenamiento jurídico. Esto tiene que ser entendido, como les dije hace un momentito, ¿no? Con mucho cuidado, ¿no? Con mucho cuidado, porque no es depurar del ordenamiento jurídico una norma, sino más bien a partir del principio de conservación de la norma, uno de los principios que cobijan a la acción de constitucionalidad abstracta, es más bien encontrar todos los sentidos posibles de compatibilidad, ¿no? Haciendo un ejercicio interpretativo. Si realmente esa norma, esa disposición, ¿no? Puede ser conservada en el ordenamiento jurídico a través, por supuesto, de una interpretación que se le dé conforme a la Constitución y al bloque, ¿no? Si no es realmente posible, pues se va a retirar del ordenamiento jurídico. Y esto se plasma a partir de no considerar a un tribunal constitucional como un legislador negativo, ¿no? Un legislador negativo que simplemente va a proceder cerradamente, ¿no? A verificar que esa norma no es, no es coherente con la ley fundamental y el bloque, y por lo tanto la depura del ordenamiento jurídico, la retira, ¿no? Entonces, más bien lo que tiene que hacer es actuar como un legislador positivo, es decir, no tratar de conservar esa norma, pero a través de una interpretación desde y conforme. La interpretación de este conforme, como ustedes saben, es una pauta interpretativa de rigor que tiene que estar en absolutamente todo el ejercicio del control de constitucionalidad. Y el ejercicio del control de constitucionalidad lo realizamos a través de estas acciones y lo realizamos en realidad en absolutamente todo, porque se ha producido a partir de nuestro modelo vigente la constitucionalización del ordenamiento jurídico y la irradiación constitucional. Es decir, que todo se ve a partir del ente de la Constitución y el bloque, ¿no? Bien, entonces, claro, también añadirles algo más a esto, de que el legislador ha sido criticado, obviamente, el Tribunal Constitucional, desde, digamos que desde los albores que ha surgido en Alemania, en sentido de que no debe tener esa finalidad de ser legislador negativo, por lo que les acabo de decir, pero también ha recibido sus críticas en relación a ser un legislador positivo. ¿Por qué? Porque si bien encuentra un tribunal constitucional una interpretación de este conforme, ¿no? Muchas veces, y vamos a ver eso el día de mañana, muchas veces emite las sentencias llamadas atípicas, ¿no? Las sentencias atípicas o las exhortativas, ¿no? Donde puede sustituir una parte de la disposición, puede adicionar una parte de la Constitución, ¿no? Hay distintas formas, ¿no? Distintas formas y esas justamente son las sentencias atípicas que unas son las sentencias típicas y otras las atípicas. Las típicas son las que no hay mayor problema, lo digamos así, ¿no? Y se procede a retirar el ordenamiento jurídico porque no existe espacio alguno, no existe fundamento alguno que justifique eh, conservar esa norma. Es más, urge, ¿no? Que sea retirada del ordenamiento jurídico porque existe obviamente una vulneración ostensible de derechos, ¿no? Y por lo tanto, esa disposición no tiene que ser parte del ordenamiento jurídico. Pero en relación al legislador positivo, les decía, también ha recibido sus críticas porque ha dicho, al emitir esas sentencias exhortativas, aditivas, sustitutivas, etcétera, pues está haciendo funciones de legislador positivo, o sea, funciones que no le corresponden en relación a la separación de órganos, a la separación de poderes. Bueno, y hay obviamente
opiniones en uno u otro sentido. Ahora, yo me acojo modestamente a que un tribunal constitucional no es que sea un legislador positivo, pero si hablamos de un tribunal constitucional con las características que debe tener y que debe funcionar como su independencia a partir de los demás órganos, su imparcialidad, etcétera, todo eso sí tiene, justamente la labor de un tribunal constitucional es velar por el principio de supremacía constitucional y ser garante de la Constitución y el bloque de constitucionalidad. Y para eso, y además una de las características de esta acción de constitucionalidad abstracta es que precisamente pues revisa, conoce, ¿no? Aquellas disposiciones legales que emanan de los órganos políticos, ¿no? Del órgano legislativo, por ejemplo, también del órgano ejecutivo, puede ser a través de decretos supremos, todo eso. Entonces, hace un ejercicio del control político. Es un recurso bastante delicado, ¿no? Porque ahí va a establecer realmente si esa disposición legal, pues, amerita que esté dentro del ordenamiento jurídico o, por el contrario, tiene que ser, como les decía, expulsada del mismo. Bien, en relación a sus características, partimos de una característica, dice, es objetivo. ¿Por qué? Porque tiene que ver de que no esté comprometida una controversia de por medio, una controversia eh, judicial o de cualquier, no tiene que estar vinculada a un caso concreto. Eso tiene que ver mucho además con el carácter abstracto, ¿no? No vinculada a un caso concreto. Diverge obviamente de la acción de inconstitucionalidad concreta, donde sí está vinculada a un caso. Más bien, ni siquiera vinculada a un caso. En la acción de inconstitucionalidad concreta es que surge la duda razonable acerca de la inconstitucionalidad de X disposición dentro de un proceso judicial o administrativo. Pero en los hechos, ¿no? También se realiza solamente el control objetivo. Es decir, yo voy a confrontar la disposición con el bloque de constitucionalidad. Puede haber un contraste o puede haber más bien una demanda en la forma o puede ser en el contenido, ¿no? Formal o material. Formal cuando em, mm, se está demandando la forma en que ha sido aprobada una disposición, que no ha seguido, por ejemplo, el procedimiento legislativo, ¿no? Eso es en la forma, que debía ser aprobado X disposición a través de una ley, ¿no? Y fue mediante un decreto supremo o en las etapas dictatoriales que tiene que ser a través del procedimiento legislativo, pero hay decretos leyes. Todo eso se refiere a la forma. Y ya en cuanto a lo material o sustancial, se refiere al fondo mismo, ¿no? Al fondo mismo de la acción de inconstitucionalidad abstracta, ¿no? Es decir, ver si realmente se está adecuando, esa norma es adecuada, es respetuosa, resguarda, o por el contrario, es totalmente arbitraria, es discriminatoria, no está observando qué cosa, los principios, ¿no ve? Por eso hablamos siempre de principios, valores, derechos y garantías, que en realidad muchos utilizan en forma indistinta. Por eso, ya que me permito añadirles esto más, no, siempre, como pueden advertir, el ejercicio del control de constitucionalidad, sea en esta acción concretamente que estamos llevando o cualquier ejercicio del control de constitucionalidad, se parte de los principios, ¿no? Es decir, si existe una problemática concreta, yo tengo que establecer qué principios se están vulnerando, ¿no? Por eso se califica nuestra Constitución como eminentemente axiomática, ¿no? Valorativa. Y como ustedes saben, además, ya están bastante avanzados en la maestría, los principios pues dan fundamentos, son directrices fundamentales, ¿no? Son orientadoras para el ejercicio del control de constitucionalidad, ¿no? Entonces, siempre se parte de los principios.
¿Por qué es una acción directa? ¿No? Es una acción directa porque no requiere el agotamiento de recursos, ¿no? No es necesario. Entonces, tú puedes acudir, por supuesto, siempre y cuando cumplas, por ejemplo, los presupuestos de legitimación activa y cumplas una etapa de admisibilidad, ¿no? Que esté establecida en el Código Procesal Constitucional. Que esa etapa de admisibilidad, además, como en cualquier ejercicio del control de constitucionalidad, debe guiarse siempre por pautas interpretativas, ¿no? Es decir, por un principio pro actione, por un principio de iura no curia, todo eso dando, cediendo, ¿no? Y dando admisibilidad a la acción. Aquí se me viene a la mente comentarles, existe, por ejemplo, un presupuesto de admisibilidad que se refiere a la falta de fundamento jurídico constitucional. Esa falta de fundamento jurídico constitucional es una norma, como pueden ustedes darse cuenta, totalmente abierta e indeterminada, ¿no? Y que precisamente ha sido muchas veces, digamos que compulsada por el Tribunal Constitucional para no dar lugar a la admisibilidad de la acción, ¿no? Porque por falta de fundamento jurídico constitucional puedes entender a partir de los ojos que la vean y de las lecturas que tengan de absolutamente diferente forma, ¿no? Y finalmente, otra característica es este carácter abstracto que les decía no está vinculada a un caso concreto. Esos son los caracteres de la acción de inconstitucionalidad abstracta. Bien, ahora, ya en algunos atisbos les di que ahora, si bien la acción de consolidad abstracta se centra en efectuar este ejercicio de contraste para ver, para en su caso depurar del ordenamiento jurídico esa disposición, pero esto tiene que ser visto a través de un nuevo relacionamiento, ¿no? A la luz justamente de nuestro nuevo diseño constitucional, ¿no? Y a la luz, además, del valor normativo de la Constitución. Aquí están obviamente algunas pautas, ¿no? ¿Por qué ese valor normativo de la Constitución? Primero, porque yo al hacer este ejercicio, y eso también se da, sí, tal vez no se han llevado conmigo control tutelar, o en realidad en todo ejercicio de control de constitucionalidad, tenemos que partir del valor normativo directo, de carácter directo y vinculante de la Constitución y el bloque, ¿no? Más aún en este caso, que a partir de las características vistas, de ser directo, de ser abstracto, no vinculado a un caso concreto, que nos tenemos que centrar en la disposición o disposiciones en su caso, ¿no? Ya sea demandadas en cuanto a su origen y contenido, si son compatibles o no son incompatibles, ¿no? Y a partir de ello, tenemos que contrastar esa disposición con la Constitución y el bloque de constitucionalidad, ¿no? Entonces, además, a partir de las características que tiene la acción de inconstitucionalidad abstracta, que cobija la acción de inconstitucionalidad abstracta, se tiene un principio rector, bueno, varios vamos a ver enseguida, que es el principio de conservación de la norma. Les dije, y hace un ratito, la conservación de la norma es justamente encontrar un sentido compatible, ¿no? eh, Cuando estoy ante una norma y a veces hay esa práctica, o esa disposición más bien, es retirarla del ordenamiento jurídico, pero no, se tiene que reparar en absolutamente todas las posibles soluciones. Son soluciones que sean, pero compatibles, que sean respetuosas del bloque de constitucionalidad. Si realmente no es posible, pues no se va a hacer ni siquiera una sentencia interpretativa, se va a depurar del ordenamiento jurídico. Cuando existen, por ejemplo, escenarios y enseguida vamos a ver ejemplos, escenarios, por ejemplo, de discriminación, ¿no? De discriminación, pues no va a haber, les puedo asegurar, un solo fundamento
que justifique conservar la norma aún haciendo una sentencia interpretativa, aún a través de una sentencia interpretativa. Es decir, adicionando y decir, esta norma tiene que, esta disposición tiene que ser entendida, pero a partir de esta interpretación. Porque un escenario que vulnera el principio de igualdad y prohibición de discriminación no cabe, no cabe fundamento alguno. Y ahí sí se procede, ¿no? No se puede dar cuenta a prima facie al ver una disposición legal, ¿no? Y en conclusión, ese es el ejercicio de la IA, buscar ese encuadre, ¿no? Buscar esa compatibilización de qué, de esas disposiciones, pero siempre de este conforme al bloque de constitucionalidad. Y para ello tienen que ustedes tener claro cuáles son los compartimentos del bloque de constitucionalidad, ¿no? Que yo imagino que ya estando en este módulo, casi finalizando la maestría, lo tienen claro. Solamente a manera de recordar el bloque de constitucionalidad, por supuesto, está la Constitución, está los estándares, ¿no? De la Corte Interamericana, los estándares del Sistema Universal, están los instrumentos internacionales de derechos humanos y a partir las normas de derecho comunitario, de integración y además están los principios y valores, ¿no? Los principios y valores a partir de una interpretación progresiva favorable que dan contenido, ¿no? ¿Y por qué dan contenido? Porque van a ser soporte, ¿no? Para que se pueda, existan pronunciamientos, ¿no? Respetuosos de los derechos y garantías constitucionales. ¿De qué principios y valores estamos hablando? Y tal vez hemos visto esto en alguna clase. Por ejemplo, un principio de justicia material, ¿no? Un principio iura novit curia, un principio de verdad material, un principio de interpretación de este y conforme a la Constitución, un principio evolutivo, que el derecho siempre es dinámico y a partir de esa dinamicidad se tiene que ver qué es lo que se ha dicho en relación a un determinado derecho y se aplicará un principio de favorabilidad. Favorabilidad que existe, que exige identificar y está íntimamente unido favor débilis, ¿no es cierto? El principio de favorabilidad o favor débilis al débil, al que está en esa situación de desventaja. El principio de progresividad, que es lo contrario a la regresividad. Si ya se ha incrementado el núcleo esencial de un derecho X, ya no podemos ser regresivos en ello, ¿no? Si no sería ir en contra de todo esto nuestro diseño constitucional, que es precisamente adecuar, precisamente ver por la salvaguarda maximizada de los derechos que están establecidos en todo el bloque de constitucionalidad. En relación a ejemplos, mm, a ver, varios. Les decía de que muchas veces, eso vamos a ver el día de mañana, muchas veces el tribunal ha realizado sentencias llamadas así, las típicas y atípicas, ¿no? Las típicas, digamos que las tradicionales, que proceden a la expulsión del ordenamiento jurídico de X disposición. Pero otras que son las sentencias atípicas, que son las exhortativas, las interpretativas. Dentro de las interpretativas pueden ser exhortativas, que exhortan, por ejemplo, al legislativo para que emita una ley, porque vamos a ver mañana las clases de inconstitucionalidad, que puede ser por omisión legislativa, por ejemplo. Entonces le dicen, exhorta a usted, órgano legislativo, que en el plazo de 6 meses, pues emita dicha ley, ¿no? Claro, siempre hablamos esto desde sin ninguna desnaturalización, ¿no? Cómo es su naturaleza y esencia de la acción de causalidad abstracta. O puede ser que para no retirar del ordenamiento jurídico a una determinada norma, pues adicionas texto. Ahora, estas sentencias, por ejemplo, aditivas, por ejemplo, que adicionan texto, no solamente se dan en el ámbito de la acción de causalidad abstracta o concreta, que es típico del control normativo, del ejercicio del control de constitucionalidad. También se dan en el ámbito del control tutelar.
¿no? Donde ya tiene que ser entendida determinadas disposiciones o determinadas figuras jurídicas, institutos jurídicos, desde la interpretación que ha señalado el Tribunal Constitucional, ¿no? Por ejemplo, en las acciones tutelares, ¿no? Y específicamente en relación mm, al derecho a la vida, por ejemplo, cuando se alega el derecho a la vida, pues no cabe eh, que se alegue subsidiariedad alguna, ¿no? En la acción de libertad. En realidad, como ustedes saben, la acción de libertad no es subsidiaria, ¿no? Es un mecanismo constitucional de protección inmediata, directa, ¿no? Pero sí, a través de la jurisprudencia constitucional se han establecido algunos supuestos de subsidiariedad, ¿no? Ahora, esto surge a raíz este precedente, que es un precedente, pero así ya tiene que ser entendido, ¿no? Que el derecho a la vida, pues cuando se alega derecho a la vida, pues no cabe absolutamente ninguna posibilidad de alegar una supuesta subsidiariedad. Es más, ingrese usted inmediatamente ante esa amenaza del derecho a la vida, ¿no? Un ejemplo, por decirles. Bien, otros ejemplos que les puedo traer a colación. Hace años se demandó la inconstitucionalidad de un artículo, el artículo 138 de la ley del órgano judicial, donde señalaba de que, más o menos así, que en materia disciplinaria, el Consejo de la Magistratura, y esto lo conocen, al escucharme se van a dar cuenta, en materia disciplinaria, el Consejo de la Magistratura, pues, tiene la posibilidad de suspender el ejercicio de las funciones a las autoridades, vocales, jueces, etcétera, personas de apoyo también incluía, con la sola imputación formal. Ahora yo pregunto, ¿cabría en este caso de la lectura literal simplemente de la disposición alguna interpretación que permita conservar la disposición del ordenamiento jurídico? Podría, haciendo este ejercicio interpretativo. Y a partir de un legislador no negativo, sino a partir de un legislador positivo. No, ¿no es cierto? No cabría ninguna posibilidad, porque ya de la sola lectura literal del texto, la posibilidad que puede tener el Consejo de la Magistratura de suspender a las autoridades judiciales con la solo con la imputación formal, pues constituye una vulneración de derechos. ¿Cómo lo arreglamos? No, no hay posibilidad, ¿no? De hacer una sentencia interpretativa. Y justamente se parte de este Estado constitucional de derecho, ¿no? Que en un Estado, en un molde, en un diseño de Estado constitucional de derecho, pues todos, absolutamente todos, están reatados a los principios que están establecidos en la Constitución y en el bloque de constitucionalidad, ¿no? Es innegable y así más fue desarrollando esa sentencia constitucional de que se tiene, obviamente, las autoridades tienen imparcialidad, tienen independencia, bueno, en teoría tienen imparcialidad, independencia de ejercicio de sus funciones, ¿no? Pero también es innegable que sí se encuentran reatados a una responsabilidad funcionaria. Pero ¿cuándo surge esa responsabilidad funcionaria, no? Son responsables, pueden ser en su caso responsables de sus decisiones, sí. ¿Se puede generar contra ellos responsabilidades? Sí, de distinta índole, civil, penal, disciplinaria, etcétera. No. Sin embargo, señaló el Tribunal Constitucional, tiene, si así fuera el caso, desarrollarse en el marco de un debido proceso y la potestad administrativa disciplinaria existente debe enmarcarse en los postulados precisamente del Estado constitucional de derecho, es decir, en respeto de los derechos y garantías constitucionales. Además, en esta sentencia constitucional se dijo, ¿no?
se habló del estado de inocencia, ¿no? Que debe ser protegido en absolutamente toda esfera y también, por supuesto, en el ámbito de la potestad disciplinaria, ¿no? ¿Qué significa? Como todos nosotros sabemos, ese estado de inocencia es justamente tratar a esa persona como tal, ¿no? Es, entre tanto, no pese en su contra, pues una resolución que diga lo contrario y que además haya adquirido la calidad de cosa juzgada, ¿no? Y para que ello suceda, ¿no? Tiene que estar precedido de un derecho a un juicio previo, ¿no? Y además siguiendo todo lo que es el debido proceso adjetivo y lo que es el debido proceso sustantivo. El debido proceso adjetivo, que es justamente esas garantías procesales que se deben desenvolver, que se deben garantizar en el desarrollo del proceso en cuestión, y el debido proceso sustantivo, que es justamente que te tiene que emitir sentencias justas, sentencias razonables, no sentencias desproporcionales, irrazonables, menos aún arbitrarias, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que hay entre debido proceso sustantivo y debido proceso eh, formal, ¿no? Ahora, el principio de inocencia, hablando del estado de inocencia, decía, da contenido a absolutamente todo el ordenamiento jurídico, ¿no? Por eso señalé anteriormente, existe esa constitucionalización del ordenamiento jurídico eh, y además ese proceso de irradiación constitucional y ello, por supuesto, alcanza a la potestad disciplinaria, ¿no? Ahora, también hablo en esta sentencia, mm, no estoy recordando el número, se habló de la imputación formal, ¿no? Y analizaron desde la perspectiva penal, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué es la imputación formal? ¿No? Señalando, entre otros aspectos, que tiene un carácter provisional, ¿no? Que se sustenta simplemente en indicios sobre la supuesta existencia de un hecho, ¿no? Y al tener ese carácter de provisionalidad, de ninguna manera, pues, podría, ¿no? Eh, pensarse siquiera que cuando surgen, obviamente, alguna denuncia contra las autoridades, pues se suspenderá a las mismas con la sola imputación formal, ¿no? Por ahí va esa sentencia. Entonces, este es un ejemplo de que no existe posibilidad, ni siquiera inicial, de poder hacer un ejercicio interpretativo que permita conservar la norma a través de una interpretación compatible. Por eso en esta sentencia retiraron, ¿no? Esa parte de la imputación formal. Eh, Otra sentencia constitucional igual de hace años, del 2003, donde demandaron una ley, si era la Ley General de Aduanas, me parece, pero importa el contenido, ¿no? Donde más o menos decía así, que en materia de contrabando, ¿no? No se admiten medidas sustitutivas a la detención preventiva. ¿Qué derechos estarían ahí en juego, ¿no? Igual, ¿no? Lo primero, la presunción de inocencia, ¿no? No puede ser, ¿no? Que la detención preventiva, en este caso, pues devenga en una pena anticipada, ¿no? Mm, Y hicieron todo un desarrollo muy bonito de que toda persona, no partiendo de estos nuestros principios que tenemos en la Constitución, que toda persona tiene derecho obviamente a la libertad, a la seguridad personal y que la misma tiene que estar, puede ser restringida solamente en los casos previstos por ley, ¿no? Es lo que dice el artículo 23, ¿no? ¿Para qué? Entonces han ido a la finalidad que tiene la medida cautelar de retención preventiva. ¿Para qué? Para la averiguación histórica de los hechos, etcétera. Entonces, la detención preventiva tiene su finalidad, ¿no? Está regida de manera tal que no se convierta en un anticipado cumplimiento de una pena, como sabemos, ¿no? Y por lo tanto, el Estado debe reconocerle todo ese estado
de inocencia. Aquí también, y esto ustedes se van a dar cuenta, no solamente el principio de proporcionalidad, por ejemplo, se aplica en el ámbito del control tutelar, no, también, por supuesto, se aplica en el ámbito del control normativo. Fue el caso de esta sentencia donde efectuaron el principio de proporcionalidad a través de este test, digamos, de estos tres presupuestos que se establecen si la finalidad de la medida, o sea, mm, si la finalidad de la medida, en este caso, la aplicación o la imposibilidad de acudir a medidas sustitutivas en delitos de contrabando, no es acorde a un fin constitucional legítimo, ¿no? ¿Qué se está persiguiendo con ello, ¿no? La necesidad, si realmente eh, es necesaria esa medida tan extrema o existen otras medidas menos gravosas, ¿no? Entonces ahí se partió obviamente de todo digamos que todo este flagelo del contrabando, ¿no? Que efectivamente tiene fines legítimos, ¿no? Que es luchar contra él, etcétera, pero de ninguna manera, en un caso dado, dijo el Tribunal Constitucional, aplicar o establecer la imposibilidad de ser, la imposibilidad de acogerse a medidas sustitutivas a la detención preventiva, va a frenar pues ese flagelo del contrabando, ¿no? Y dijeron que es un problema social, ¿no? Que está arraigado socialmente y en absolutamente todas las esferas. Consecuentemente, señaló, no es posible, ¿no? Ni siquiera cumple la finalidad constitucionalmente legítima, que justamente fueron esas las alegaciones que realizó el órgano legislativo, ¿no? Es ni siquiera no se logra un fin constitucional legítimo con esa norma, ¿no? Y por lo tanto pueden existir y no deben existir otras medidas menos gravosas, más aún si la detención preventiva tiene una finalidad y tiene caracteres, también características que están arraigadas a dicho instituto, como, como por ejemplo la temporalidad, ¿no? Eh, en ese orden de ideas también señaló que no es posible, ¿no? Utilizar la detención preventiva como una respuesta al delito, ¿no? Y ellos también lo ligaron con que no está acorde ni siquiera a la dignidad humana, ¿no? Eh, en cuanto a la necesidad, sí también señalaron de que no se va a solucionar el problema del contrabando con una detención preventiva, que como les decía, es un problema social, ¿no? Y eso es, y además señalaron esta sentencia algo muy importante, que es acerca de la sospecha de discriminación, ¿no? Entonces, ¿por qué, cuestionándose el Tribunal Constitucional, por qué sería aplicable las medidas sustitutivas en otra naturaleza de delitos y no sería posible en los delitos de contrabando, ¿no? Y llegó a establecer de que existe una discriminación implícita, ¿no? Partiendo, como ustedes saben, del artículo 14 de nuestra Constitución Política del Estado, ¿no? Partiendo de la igualdad que tiene que existir, igualdad que no es una igualdad lineal, digamos, para absolutamente todos. Pueden existir escenarios donde se den tratos diferentes, pero cuando se presenten situaciones diferentes, ¿no? ¿Y qué es lo que corresponde en este caso al legislativo? Tendría que haber justificado por qué sería, mm, por qué no sería discriminatorio, por qué se justificaría en este caso un trato diferente no aplicando las medidas sustitutivas a la detención preventiva, tratándose de ilícitos de contrabando, ¿no? Muy interesante también esa sentencia en el ámbito del control normativo. ¿Tienen algún comentario hasta aquí? Nos vamos a dar un pequeño break de 15 minutitos y vamos a avanzar una horita más hasta las 9.
Doctorita, buenas noches. Hola, ¿cómo le va? Un gusto saber de usted. Igualmente, doctorita, bueno, atento a su ponencia. Estaba manifestando usted acerca bueno, de ciertas leyes que son vulneratorias a los derechos. En este caso, está hablando acerca del derecho fundamental, de que es el derecho a la libertad, el derecho al proceso, la presunción de inocencia. Y bueno, solamente para acotar su ponencia, doctorita, existe la ley 1226, la ley Un poquito más 1440. fuerte, doctor. Disculpe que le interrumpa, doctor Vieri. Sí, Por lo sí, menos ¿me yo no escucha, estoy doctorita? escuchando. Ahora sí. Sí, ya, ya, perfecto. No, le mencionaba de que existe la ley 1226 y la Ya. ley 1443. Estas leyes modifican de forma parcial las modificaciones que hizo la ley 1173 al procedimiento penal. Ujú. Entonces establece estas leyes de que, por ejemplo, no existe la medida sustitutiva o en este caso la cesación a la detención preventiva en ciertos delitos. En Ah, este caso, por ejemplo, en los delitos de carácter sexual o con violencia contra las mujeres, niñas o adolescentes, o también en los casos de lesa humanidad, de narcotráfico y es más, esta modificación de la 1226 modifica la improcedencia a la detención preventiva solamente en esos casos. Entonces, ahora me llama mucho la atención sobre el que mencionaba de esos delitos aduaneros en cuestiones del contrabando, que la verdad yo lo desconocía, pero en esa situación, doctorita, ahí se podría aplicar para se pueda intervenir de forma constitucional para que se pueda, no sé, hacer algún procedimiento, ya que al menos la ley 1443 creo que ha vuelto al sistema draconiano, o sea, quiere decir nuevamente inquisitivo, ya no acusatorio que tenemos este sistema actual supuestamente en nuestra legislación. ¿Por qué? Porque determina de que las personas que están involucradas en delitos sexuales, por ejemplo, o violencia contra la mujer, no puedan, es más, cesar por el tiempo, como establece el artículo 239, numeral 2 del procedimiento penal, que es la cesación a la detención preventiva. Entonces, ¿cómo sería, autorita, o sea, cuál sería el camino? Porque yo al menos, yo llevo bastante procesos penales, soy abogado litigante en materia penal, y me he encontrado con este muro, ¿no? Con este muro de que estos delitos, toda vez de que esta víctima se tiene que dar mayor relevancia, quiere decir mayor protección exteriorizada del Estado con estas víctimas. Pero, ¿qué pasa cuando el victimario, en este caso el que está sindicado o procesado, eh, no puede acceder a ese derecho? O sea, también te tendría que hacer una ponderación o cuál sería la estrategia o el procedimiento para ir a la norma en sí, porque es más, esto ya es del 2022, el 4 de julio mm, de 2022, esta ley. Entonces, sería bueno, yo la verdad que estaba esperando con ansia este módulo para que, no, bueno, al menos mi persona pueda instruirse en estas acciones de condicionalidad abstracta o concreta y en su aplicación para que uno lo pueda aplicar, ¿no? Eso, autorita, mi intervención. Gracias. excelente, gracias. Claro. Eh, para mí que no está acorde, ¿no? No está acorde con el bloque de constitucionalidad. Y sí estaría, sí se podría hacer en su caso un principio de proporcionalidad, ¿no? En cuanto a delitos de carácter sexual, es un poquito complicado, pero habría que preguntarse, ¿no? Si realmente esas medidas extremas pues están cumpliendo la finalidad, ¿no? Cumpliendo la finalidad justamente a través del test de proporcionalidad, es decir, la finalidad de qué? De lograr obviamente una sanción, una reparación, etcétera, ¿no? Pero después no, nadie puede ser privado eternamente de su libertad, ¿no? Por ahí va la norma, ¿no es cierto? Yo recuerdo, estaba leyendo hace unos días eso, voy a buscar esta jurisprudencia donde ya me parece que se han pronunciado, ¿no? En cuanto a derechos de lesa humanidad,
también habría que pensarlo, porque los derechos de la humanidad son bien complejos, ¿no? Porque no atañen a la persona individualmente, atañen a la misma sociedad, ¿no? Eh, por eso incluso son imprescriptibles, ¿no? Pero la verdad de eso no tengo conocimiento. Un delito de narcotráfico igual. O sea, hay que ver a la luz de las finalidades que tiene, ¿no? Las finalidades que tiene el instituto. Si usted me dice después del break exactamente qué dice la norma, vamos a analizar. Y yo voy a buscar esa sentencia que creo haber leído justamente hace unos días. Doctor, pero así mi opinión es que no es posible, no está acorde, ¿no? No está acorde con el bloque ni con nuestro diseño constitucional. Y sí podría servir un poco esto del contrabando que les explicaba, donde se estaba prohibiendo las medidas sustitutivas en caso de delitos de contrabando, o sea, medidas sustitutivas a detención preventiva, ¿no? Entonces ahí el tribunal a través de una argumentación muy buena, nos señaló y dijo, pero no proceder a dar una medida sustitutiva realmente está cumpliendo con la finalidad de hacer frente al flagelo del contrabando, en este caso. Y ahí hizo el test de proporcionalidad, ¿no? Bajando obviamente todo ese argumento que realizó el órgano legislativo, que la finalidad era esa, ¿no? Cuando no fue así. Entonces, ese sería, yo creo, el punto de partida. Bueno, esa es mi intervención. Nos daremos 15 minutitos, María Luis. Gracias, doctor. Espero haber algo ayudado. En este momento voy a buscar esa sentencia que creo haberla visto. Hasta los 15 minutitos, 8 nomás ya es, hasta las 8:15 volvemos y vamos a avanzar hasta las 9:15, colegas. Gracias. Muchas gracias, doctora. Por favor, estimados participantes, la recomendación que no abandonen la sala para retomar más rápido con la sesión. Gracias.
Bueno, para el doctor que hizo la consulta y el comentario, y por favor si está en plataforma, se debe referir al artículo, y considero que he encontrado delitos, perdón, estaba ahorita viendo, aquí está. Se refiere a estos delitos de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria y crímenes de guerra. Luego, de narcotráfico y sustancias controladas, y los que delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual, ¿correcto? Sí, doctorita, esos mismos son. Exacto. Le cuento que sí, leí. ¿Qué dice aquí en esta parte? Mm, Será esencial considerar, la detención preventiva no es un anticipo de pena y no puede ser establecida por la gravedad del delito, ¿no? Y las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son por sí mismo justificación suficiente para la detención preventiva. Este es un texto, bueno, texto libro que escribió Elenita Tart para la Escuela de Jueces y está con varios estándares de la Corte Interamericana. Por ejemplo, en el caso López Álvarez versus Honduras, donde señala precisamente de que tienen que ser aplicadas las medidas cautelares en aplicación y coherentes con el bloque de constitucionalidad, ¿no? Les puedo pasar esos estándares. En el caso TV versus Ecuador, igual, destacar que la prisión preventiva es la medida más severa que se le puede aplicar al imputado de un delito, motivo del cual su aplicación debe tener un carácter excepcional en virtud de que se encuentra limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad. Efectúan el principio de proporcionalidad, como les decía, ¿no? Y hay varios estándares que le puedo pasar si gusta internamente. Entonces va por ahí, como les indicaba, ¿no? De que tiene que cumplirse para aplicarse la detención preventiva los fines procesales establecidos para dichas medidas, ¿no? Asegurarla. De acuerdo al 23, asegurar la comparecencia, la verdad histórica de los hechos, etcétera, ¿no? Pero sí, en casos, por ejemplo, de delitos sexuales, tiene que hacerse un análisis, ¿no? Bajo perspectiva de género. Eso sí es verdad. También amerita, y hay otras sentencias constitucionales. Le puedo pasar, estimado colega, me escribe nomás, ¿no? Como esto no, para que poder, si quiere tener esos estándares de la Corte Interamericana. Pero es así, en esa línea, como señalé y como usted también dijo, ¿no? No es por la gravedad del delito no se va a calificar una detención preventiva y menos aún que la misma se quede así incólume, ¿no? Bueno. ¿Qué más estábamos viendo en esta acción de constitucionalidad abstracta? Algunos sentencias constitucionales que considero que es lo mejor para poder aprender. Hemos visto esto de la potestad disciplinaria, por ejemplo, y ahí ustedes han podido ver que de ninguna manera se podía encontrar ni siquiera un sentido compatible cuando la norma señala de que se va a suspender a las autoridades con la sola imputación formal. Igual en este caso el delito de contrabando. Les decía también que en casos de discriminación, en casos de la vulneración del principio de igualdad y prohibición de discriminación, no va a existir posibilidad de conservar la norma, ¿no? Porque ya existe un escenario un objetivo, un escenario palpable, ¿no? De violación de derechos que hacen imposible que esa norma permanezca en el ordenamiento jurídico. Les cuento también que aquí, en las épocas de que estaba de defensora del pueblo, la doctora Ana María Romero de Campero, eh, exactamente en 2003 fue la sentencia 58-2003, aquí tengo anotada, eh, había una norma en el Código de Familia donde decía de que los cónyuges pueden ejercer libremente su profesión u oficio, ¿no? Que así lo escojan. Perfecto, hasta ahí, ¿no? A no ser que decía vaya esa profesión u oficio contra la comunidad familiar. ¿Qué vas a entender por eso? No sé.
contra la comunidad familiar, ¿no? Y en la segunda parte de esta norma, el artículo 99, ya no está en nuestro ordenamiento jurídico, decía que en particular el esposo, ¿no? puede oponerse, eh, puede oponerse y no permitir que la mujer ejerza una determinada profesión o oficio por razones de moralidad y cuando precisamente vayan en contra del interés, ¿no? O vayan en contra de los intereses y de la comunidad familiar. ¿Podría en este caso, pregunto, existir alguna posibilidad de efectuar el ejercicio interpretativo, mm, aumentando tal vez una interpretación, quitando tal vez una parte y aumentando otra? No, ¿no es cierto? Es un escenario claro de prohibición de, de vulneración del principio de igualdad y prohibición de discriminación, con una visión, como pueden ustedes advertir, típicamente patriarcalista, ¿no? Donde el esposo, para comenzar, solo el esposo podía oponerse en relación a al desempeño de su profesión o oficio de la mujer y además señalando que de que esto es factible, no es posible cuando vaya en contra de la moralidad, ¿no? Ante esta norma, el Tribunal Constitucional precisamente partió de este principio de igualdad y prohibición de discriminación. ¿Qué discriminación había? Porque si nosotros nos remitimos al artículo 14 de la Constitución Política del Estado, vamos a encontrar, ¿no? Se prohíbe toda discriminación por razones de, ahí dice, religión, raza, etcétera. Y hace un largo listado que, si han visto conmigo en otro escenario, explico también esto, no es no es una norma cerrada, ¿no? Es de textura completamente abierta y admite obviamente otras causas de discriminación en su caso. Y obviamente el 14 no solamente es eso, ¿no? Sino que debe tener como consecuencia la conculcación y la vulneración de derechos, ¿no? Entonces, el Tribunal Constitucional aquí dijo que las mujeres, obviamente, al igual que los varones, tienen el derecho de ejercer la profesión o oficio que así lo considere, ¿no? Y además, ¿qué vamos a entender por razones de moralidad, ¿no? Por razones de moralidad, que es un concepto totalmente abstracto, ¿no? Abstracto, abierto, y que tiene obviamente claras connotaciones sociales y culturales dependiendo de dónde uno se encuentre, ¿no? Por ahí va esta norma que no está, es decir, como parte del ordenamiento jurídico, ¿no? Mm, otra sentencia constitucional interesante de las tantas que hay, que emitió el Tribunal Constitucional, fue una norma donde decía que cuando en el Código de Procedimiento Civil, que cuando se declaraba la rebeldía, pues esa rebeldía se la utilizaba como presunción de verdad, ¿no? Respecto a los hechos que se estaban demandando, ¿no? Igual, aquí se partió por el derecho a la defensa, por el derecho a un debido proceso, por el derecho a la igualdad, ¿no? ¿Por qué no podrían ser, por qué en este caso además podría pesar esa declaratoria de rebeldía para considerar una presunción de verdad en relación a los hechos que se estaban demandando, que se estaban litigando en la contienda judicial, ¿no? Y además esa presunción de verdad, por supuesto, estaba en contra del estado de inocencia, que es la persona que no puede ser tratado como culpable, mientras tanto no pese en su contra una sentencia. Y además, a la luz del debido proceso sustantivo y adjetivo, pues tienen derecho a un proceso con todas las formalidades legales y además tienen derecho a una sentencia justa, ¿no es cierto? Entonces, además, se señaló aquí que la declaratoria de rebeldía de ninguna manera exime, ¿no? al actor de la carga de la prueba. Él debe probar la carga de la prueba y por lo tanto la presunción de verdad no corresponde aplicarla, ¿no? En ese caso, se eliminó justamente esa parte de la presunción de verdad. Bien. mm, Eso para comentarles algunas sentencias constitucionales. Eh,
vamos avanzando. Entonces, en esta partecita, en esta lámina más bien que ustedes ven, han podido advertir, espero haberme dejado entender, que justamente, ¿no? Que justamente en la acción de inconstitucionalidad abstracta tiene que verse por todos esos ejercicios compatibles que permitan dilucidar si la norma debe ser conservada en el ordenamiento jurídico o no debe ser conservada, ¿no? Y en caso de ser conservada, pues qué entendimiento compatible se le debe dar. Para eso ustedes tienen que tener muy claro como en todo, absolutamente, en todo el ejercicio del control de constitucionalidad, que se parte del valor directo normativo vinculante de la Constitución y el bloque de constitucionalidad. Porque justamente este ejercicio objetivo que se efectúa en la acción de inconstitucionalidad abstracta es porque se constituye en una acción precisamente de puro derecho, ¿no? A través del cual se efectúa esa confrontación de esa disposición, ley, decreto, cualquier resolución no judicial, ¿no? No vinculada a un caso concreto, no tiene que haber una controversia judicial con el bloque de constitucionalidad, ¿no? Si ustedes se remiten al artículo pertinente de la Constitución Política de Estado, al 202 de la Constitución, al 73 del Código Procesal Constitucional, ahí justamente se determina que como una de las atribuciones del Tribunal Constitucional, el conocer en única instancia los asuntos de puro derecho, dice más o menos así, ¿no ve? Sobre la inconstitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos y cualquier género de resoluciones no judiciales. Esto siempre teniendo en cuenta, subrayo que la Constitución Política del Estado está en la cúspide, ¿no es cierto? Es parte de la estructura, obviamente, jurídica que tenemos, pero que está en la cúspide y goza del principio de supremacía constitucional. Entonces, conlleva una jerarquía, ¿no? Como sabemos, frente a cualquier disposición legal, constituyéndose en el sustento, ¿no? En la base, ¿no? Es el anclaje de de los demás dispositivos jurídicos, de las demás disposiciones legales. Y precisamente esta ya se efectúa, se la formula y se debe resolver para resguardar la Constitución y el bloque de constitucionalidad. Eso es en cuanto a ¿no? En cuanto a un poco de la contextualización. También les dije en la acción de constitucionalidad abstracta que tiene que ser, puede ser más bien formulada tanto en la forma como en el fondo, ¿no? En la forma referida al procedimiento que se ha seguido, ¿no? Y en cuanto al fondo, que ya es el contenido mismo, porque se está vulnerando derechos y garantías. Uy, qué mal. Y esto no se puede ampliar, ¿no? Pero lo explico. Este es un caso interesante, ¿no? De la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, pues, que se puede ver desde distintas perspectivas y distintas aristas. Esta es una acción, por ejemplo, dentro del ámbito del control normativo, ¿no? Dentro del ámbito del control normativo, donde hizo una interpretación el Tribunal Constitucional, ¿no? Yendo más allá, obviamente, de la literalidad del texto. ¿Por qué? Cuando se efectúa un ejercicio del control de constitucionalidad, siempre se tiene que interpretar, ¿no? Se tiene que interpretar y consiguientemente argumentar, ¿no? Y además se tiene que interpretar, es decir, a la luz de muchos principios y valores que no son otra cosa que las pautas interpretativas. En este caso, tuvo obviamente como una de las pautas interpretativas el principio evolutivo, el principio de dinamicidad del derecho y sobre todo las consecuencias que, mm, las consecuencias que se puede advertir a partir de una norma en un caso que tal vez se declarara la inconstitucionalidad de la misma, ¿no? Este fue el caso de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, que ustedes la deben conocer y la deben utilizar, pues está plenamente vigente, donde se dijo de que mm, una acción penal, un proceso penal, pues se extingue en el plazo de los 3 años, ¿no?
porque así estaba la norma, ¿no? Pero eso es lo loable, ¿no? Lo que debería acontecer, pero nunca es así en los hechos, ¿cierto? En la práctica, nunca hemos tenido un sistema bueno, ¿no? Entonces ahí hizo la interpretación del Tribunal Constitucional a través del ejercicio del control de constitucionalidad normativo en este caso, y señaló y declaró subsistente esa norma, ¿no? Subsistente esa norma, señalando que está vigente, pero aumentó, eso se llama la norma escrita, señalando que se va a extinguir las acciones penales en el plazo de los 3 años, pero siempre y cuando se establezcan dilaciones que van a ser atribuibles al órgano judicial o al Ministerio Público, ¿no? Y además, a través de su ECA, de su enmienda y complementación que se planteó, se señaló, ¿no?, que quien solicite la extinción de la acción penal es el llamado o llamada a, o tiene la carga de la prueba de fundamentar justamente esa mora procesal, ¿no? Que se ha excedido, obviamente, ante la inoperancia, se ha excedido al órgano judicial o el Ministerio Público, y por lo tanto no es atribuible a su persona y corresponde extinguir la acción penal por duración máxima del proceso. Incluso señalando en este auto constitucional que se tienen que identificar, que se tienen que precisar en adecuada forma y puntual qué partes del expediente se encuentran en esos actos procesales que han ocasionado precisamente dilación. Esta es una de las sentencias 101/2004. Luego de unos años ingresó otro asunto que no es una acción abstracta ni concreta, pero se puede realizar, les decía también, un control de constitucionalidad en absolutamente todas las esferas, y se señaló que en relación a la extinción de la acción penal, porque obviamente tenía relación con el supuesto fáctico, que debe tomarse en cuenta las circunstancias que incidieron en la dilación. Ello en virtud que, como todos los bolivianos sabemos, hay, por ejemplo, cambio de autoridades, cesantías, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que se dijo. Tienen que evaluarse prolijamente los antecedentes cursantes, ¿no? Determinar, por ejemplo, ese cambio intempestivo de autoridades, ¿no? Vacaciones, cesantías, etcétera, ¿no? Que realmente justifiquen la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y se justifique esa pérdida del derecho penal, del ejercicio del jus puniendi. Es una sentencia bonita. Bien. Ahora, doctrinalmente, para poder hacer adecuadamente el ejercicio del control de constitucionalidad, se ha señalado que se tiene que hacer una diferencia entre disposición y norma. La disposición es el texto propiamente dicho, ¿no? Refiérase a una ley, a un estatuto, un artículo de un estatuto, no sé, cartas orgánicas, cualquier género, no se olviden que dice la norma, cualquier género de resoluciones que no sean judiciales. O sea, ahí puede ingresar un montón. Claro, vamos a ver mañana que no están así, ¿no? No resoluciones no judiciales. Por ejemplo, les doy un adelanto. Llegó un momento en el Tribunal Constitucional que se formulaba una acción de inconstitucionalidad contra una circular, ¿no? Por eso se dice, y no es posible eso, ¿no? Contra una circular, porque la circular tiene como finalidad, como objeto, pues poner en conocimiento algo interno dentro de una institución, ¿no es cierto? No es más. Por eso, además, no sé si esto es exaltado, cuando se realice el ejercicio del control de constitucionalidad, tiene que ser una norma de carácter general, tiene que reputarse como una norma jurídica, ¿no? Una norma jurídica que tiene un determinado valor, que tiene sus consecuencias jurídicas, además. No es cualquier norma. Eso vamos a ver mañana, en qué casos no procede la acción de inconstitucionalidad abstracta. Bien, entonces, retomando la lámina y retomando la explicación, les decía que tiene que haber una diferencia entre disposición y norma. Disposición es el enunciado, el documento, lo que dice, ¿no?
Dice aquí, es el conjunto de palabras, conjunto de preceptos, es el propio texto. ¿Bien? Y a la norma es el sentido interpretativo que se da a ese texto, ¿no? La norma es el sentido del texto, el resultado de la interpretación, ¿no? Entonces, esa diferencia para que ustedes puedan advertir cuando se hace este ejercicio del control normativo de constitucionalidad. Entonces, dice, ¿cuál es el objeto del control de constitucionalidad? El objeto del control de constitucionalidad es el complejo normativo entre la disposición y la norma. Es el encontrar, ¿no? Si realmente esa disposición legal, pues, cualquiera que sean, no judiciales, con algunas excepciones que vamos a ver mañana, pues realmente son compatibles. Tomando en cuenta estos caracteres que acompañan a esta acción de constitucionalidad abstracta, que tiene que ser justamente abstracto, justamente objetivo, ¿no? Y esto vamos a retomar porque ese es el punto de partida. Tiene que ser objetivo, tiene que ser directo, tiene que ser abstracto y además algo que omití tiene que ser correctivo o a posteriori. Una de las características que tiene esta acción de constitucionalidad abstracta, además de las ya indicadas, es de carácter correctivo o a posteriori, es decir, una vez que se ha emitido, ¿no? Que se ha emitido ya la disposición legal, el dispositivo jurídico, ya está en nuestro ordenamiento jurídico, porque también existe un control preventivo. La acción de constitucionalidad abstracta como concreta está dentro del ámbito correctivo o a posteriori, ¿no? Objetivo, como les indiqué, ¿no? Se va a demandar ya sea en la inconstitucionalidad en cuanto a su origen o en cuanto a su contenido, ¿no? Sea formal o sea material. Y directo porque directamente se solicita, se demanda la inconstitucionalidad. Claro, aquí viene una crítica además, ¿no? Leí en algún momento de que tomando en cuenta la legitimación activa restringida que existe para la formulación de la IA, no obstante, el artículo 132 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Resulta una acción, no sé, pues una acción extremadamente restrictiva, solamente que se abre para determinadas personas. Eh, Ustedes saben que tiene una legitimación, la vamos a averiguar mañana, la legitimación procesal, pero está dirigida. ¿Quiénes pueden formularla? Solamente el presidente, diputados o senadores, defensor del pueblo, creo que el procurador general más, absolutamente nada más. Y eso diverge y nunca fue dilucidado por el Tribunal Constitucional y obviamente no ha sido, porque no conocía, ¿no? El 132 de la Constitución, que señala, dame, no es 132, así el 132. Toda persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica contraria a la Constitución tendrá derecho a presentar la acción de constitucionalidad de acuerdo con los procedimientos establecidos por ley. Esto nunca se ha permitido, ¿no? Por el Tribunal Constitucional. ¿Qué ha señalado? Se ha regido en lo que es la legitimación procesal, ¿no? En la acción de constitucionalidad abstracta y concreta. La concreta obviamente diverge mucho, ¿no? Como qué vamos a ver el día de mañana, cómo ha habido disquisiciones en cuanto si realmente el juez tiene la legitimación procesal activa o la parte que está pidiendo se promueva la acción de constitucionalidad es la que tiene la legitimación procesal activa, etcétera. Líneas y líneas en uno u otro sentido. Esa es la crítica también que se hace a esta acción de constitucionalidad, a esos dos mecanismos, sobre todo este AIA, donde que hacían, por ejemplo, en esos tiempos, y pues ahora está todo tan mal, pero que hacían en esos tiempos para poder formular. Bueno, ha habido una etapa, permítame comentar, ha habido una etapa donde cuando estaba la defensora del pueblo, estamos hablando de cuando recién estaba germinando, cuando recién estaba funcionando el Tribunal Constitucional, fue una etapa muy buena, ¿no? Donde la defensora del pueblo gozaba obviamente de imparcialidad, de independencia y formulaba, ¿no? Formulaba y realmente esas sentencias que les he comentado, por ejemplo, de la mujer,
y otras cosas vienen de su época, ¿no? Y vienen de este ejercicio del control de constitucionalidad de los 10 años del Tribunal Constitucional, ¿no? Y después también lo que optaban es pues, pedir a un diputado, por ejemplo, a un senador, que formule justamente por la legitimación tan restringida y tan cerrada que se tiene en esta acción, ¿no? Eso, en esta acción, entonces, ese es el problema en esta acción de constitucionalidad abstracta, que no se puede y no se puede formular si no son a través de estas autoridades. Y nunca, como les decía, han hecho una interpretación extensiva, favorable, por y además está el artículo 132 de la Constitución. Llegando a concluir el Tribunal Constitucional en relación a este artículo 132, de que existen dos clases de acciones, ¿no? Dos clases de acciones dentro del ámbito del control normativo, que son la acción de constitucionalidad abstracta y la acción de constitucionalidad concreta, ¿no? Acción de constitucionalidad abstracta que va a proceder como un asunto de puro derecho, ¿no? Con una acción de puro derecho, donde se va a hacer esa confrontación de la disposición con el bloque de constitucionalidad. Y la acción de constitucionalidad concreta que emerge de un proceso judicial o administrativo que puede ser promovido de oficio o a instancia de parte y de cuya resolución que se adopte, ¿no? Entonces la resolución final que se adopte, pues va a ser aplicada esa disposición, ¿no? Y eso les cuento y les adelanto que ya no es así, porque el Tribunal Constitucional dijo de que no siempre tiene que ser en la resolución final, no final, o sea, es una sentencia final, sino también puede ser en otros escenarios, como por ejemplo una excepción, ¿no? Una excepción donde que en la apelación, digamos, en el auto de vista, todo eso que es un auto definitivo, todo eso se va a aplicar, esa inconstitucionalidad, ¿no? Entonces también tiene que pronunciarse. Entonces ha habido también una flexibilidad en ese aspecto. Bien, avanzamos 2 diapositivas más. Les decía esto de la disposición y norma. Y aquí. Entonces, ¿cuál es el objeto del control de constitucionalidades? El objeto del control de constitucionalidad es el complejo normativo entre la disposición y la norma. Para poder ingresar, para poder ver qué tiene que tener básicamente una acción de constitucionalidad abstracta. 3 cosas. La norma, aquí debe ser la disposición, ¿no? La disposición de carácter general cuya constitucionalidad se cuestiona. Las normas de rango constitucional que se consideren afectadas y los presupuestos fácticos que se argumentan. Tiene que haber presupuestos fácticos, por supuesto, los hechos tienen que existir, pero son hechos en abstracto, ¿no? No aplicados a un caso concreto. Eso es lo importante de las características que la resguardan. Bien, y con esto vamos a concluir. Me da un poquito de pena lo que no se ve grande. Perdón. Entonces, ¿cuál es el objeto? Dice, ¿cuál es el objeto de la acción de inconstitucionalidad abstracta? Y esto es una pequeña contextualización. Primero, yo partiría al margen de esta lámina de que, como en todo ejercicio del control de constitucionalidad, se tiene que velar por el principio de supremacía constitucional. Sobre todo ese principio de supremacía constitucional en cuanto al contenido, en cuanto al fondo, ¿no? ¿Para qué realizamos? ¿Cuál es el objeto? Y ahí ahora me remito a la lámina. ¿Cuál es el objeto del control de constitucionalidad? Efectuar un análisis de compatibilidad. ¿Entre qué? Entre las disposiciones jurídicas de carácter general, ¿no? Eso es no vinculado a un caso concreto, con el bloque de constitucionalidad. ¿Para qué? ¿Cuál es el objeto? Verificar si realmente esa disposición legal es compatible o incompatible con el bloque de constitucionalidad, ¿no? Para que además, cuál será la finalidad última de este ejercicio del control de constitucionalidad? Para que no existan normas inconstitucionales que justamente estén vulnerando derechos y garantías constitucionales. Hay un principio de unidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué realizamos todo ese ejercicio de control de constitucionalidad? Para que llegue un momento
ideal, obviamente, ideal en que todo el ordenamiento jurídico pues esté acorde, ¿no? Esté acorde, sea respetuoso a todo nuestro bloque de constitucionalidad. De esa manera que se lograría que las personas estemos protegidas en nuestros derechos, ¿no? Estemos salvaguardadas. No se olviden, algún módulo tal vez lo dije, una de las finalidades, pues yo diría la primera que tiene, acorde con el artículo 9 de la Constitución, es que justamente el Estado, también obviamente dentro de un marco de horizontalidad a los particulares, pero sobre todo el Estado no está obligado a garantizar los principios, derechos y garantías que están establecidos en la Constitución. Entonces el Estado, a través de sus distintos órganos, o distintos órganos o el ejecutivo, absolutamente todos tienen que ser respetuosos de todo nuestro bloque de constitucionalidad, lo cual acontece exactamente lo contrario, ¿no? Por eso dice en la finalidad, ¿cuál es la finalidad? Garantizar que todo el sistema esté subordinado a los valores, principios y normas de la Constitución y bloque, realizando un saneamiento del ordenamiento jurídico a través de la verificación de la compatibilidad de las normas infraconstitucionales con la Constitución y el bloque. ¿Cuáles van a ser los efectos? Disponer el retiro de la norma incompatible cuando no se puede encontrar un sentido compatible. Por eso dice la parte segunda, mantener la norma en el ordenamiento a través de una interpretación compatible con el bloque, estableciendo un sentido autorizado, ¿no? Esta sentencia que les traje a colación de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso es un precedente, ¿no? Es un precedente dentro del ámbito del control normativo y se ha encontrado justamente una interpretación compatible, ¿no? Compatible y eso es lo que se denomina, que han debido leer o escuchar en una parte, las normas adscritas o subreglas. Es decir, ¿por qué adscrito? Porque está pegado a esa norma, o sea, de tal forma que esa disposición, más bien, la disposición se va a entender a partir de esa interpretación que ha realizado el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, en el ámbito de género, porque les decía, el control normativo a partir de esas características se realiza, pero control de constitucionalidad y estas sentencias que tenemos, que vamos refiriendo, quiero encontrar la lámina, disculpen por favor, que está para mañana. Bueno, estaba por ahí. Ya. Por ejemplo, en el ámbito, les decía, del control normativo, del control tutelar, más bien, se han establecido muchos sentidos interpretativos compatibles, ¿no? Compatibles, donde debe ser interpretada esa norma, esa disposición a través de esa interpretación que se ha efectuado. Uno de los casos es la conciliación, ¿no? La conciliación eh, donde se ha establecido, obviamente, en realidad la conciliación, lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, ya a través de su jurisprudencia, que no debería existir esa figura de la conciliación, ¿no? Porque no está acorde absolutamente nada a esa garantía, a esas obligaciones de respeto y garantía que tiene el Estado de justamente efectuar una impronta, ¿no? De investigación, de prevención, investigación, sanción y reparación para esos delitos de violencia, ¿no? Y después ya ha establecido una serie de subreglas para que la conciliación sea válida, ¿no? ¿Qué requisitos debe reunir? Que los vamos a ver mañana. Todo eso que ha dictamentado el Tribunal Constitucional, ha añadido a lo que es la conciliación, son sentencias aditivas, ¿no? Son sentencias aditivas porque han adicionado, aumentado algo más y tiene que ser entendido de esa forma, ¿no? Y mañana también vamos a ver la sentencia que me van a hacer notar, pero está explicado en otro contexto, la 17/2019, acerca del sobreseimiento y el rechazo. Ahí, por ejemplo, ha dado una interpretación más el Tribunal Constitucional haciendo ejercicio del control constitucional. Vamos a hablar de esto cuando haga referencia a las sentencias atípicas, ¿no? Y vamos a ver estos casitos. Bueno, muchas gracias. Ahí vamos a quedar, colegas.
mañana 8:30, el día de mañana vamos a avanzar hasta las 11, estimo, o 11:30, con nuestros descansitos para que no sea pesada la clase. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? No, nada. Bueno, entonces María Luisa, estaríamos concluyendo la clase. Muchísimas gracias. Mañana nos vemos. Muchas gracias, doctora. Primeramente, agradecerle por habernos acompañado en esta sesión. Que tenga un buen descanso, doctora. Hasta mañana.